¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos al show más completo de las MMA. Yo soy Sebas Pascual. Y yo soy Rubén Palacín, y esto es Ground and Pound, el show de las MMA. Empezamos hoy este podcast que va a ser en formato semanal, intentando traer el programa más completo que sirva de referencia en el mundo de las artes marciales mixtas, con toda la actualidad, entrevistas con protagonistas e invitados especiales, análisis en profundidad y muchas cosas más, Rubén. Como por ejemplo una sección llamada El Combate Explicado, donde analizaremos, abordaremos todas las técnicas y términos relacionados con el mundo de las MMA. Y también una sección dinámica, Sebas. Sí, una sección bastante dinámica, porque la idea no es solamente hacer un producto para la gente que ya esté muy metida en lo que es el mundo de las artes marciales mixtas, que esté muy metida en el deporte, sino también para aquellos que, oye, a lo mejor hace no demasiado tiempo que están siguiendo este deporte en auge y que quieren adentrarse un poquito más en él. Y también vosotros vais a formar parte de este proyecto, de este programa, porque tenemos una sección en la que unos días vendrán entrevistados, gente relacionada con el mundo de las MMA, luchadores, nutricionistas, de todo, y otros días vendrán, pues algunos de vosotros, gente aficionada de este deporte, de esta disciplina, fans de la UFC, fans de las MMA, y qué mejor manera de mostrarlo que trayendo hoy a este primer episodio a un fan de las MMA, lo veremos más adelante. Sí, estaremos ahí contándolo. Decir a la gente también que no solamente vamos a hablar de UFC, sino que vamos a hablar, Rubén, de un poco todo el panorama nacional de las MMA. Panorama nacional, panorama internacional, promotoras como WAR, WOW, Cage Warriors. Tenemos un contexto completo de lo que es el ecosistema de las artes marciales mixtas. Sí, un programa completito, ya un poco abierto este menú de hoy. Vamos a contar qué traemos. Pues hoy traemos la cartelera de Casablanca, vamos a analizar un poquito cada combate y entraremos en profundidad en ese dichoso combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje, además del último evento de WAR en Cartagena. Más o menos tenemos de todo, ¿no? La combi completa, como diría Nicky Jam. Era Nicky Jam el que decía eso. Era Nicky Jam, era Nicky Yo Jam. pensaba que era Arcángel, me sonaba, ¿no? ¿Daddy Algo así, Yankee? Daddy Yankee, ¿no? Puede ser. Bueno, es que Pero hay sí, muchos Arcángel, clásicos, ¿no? Sí, no, además me pierdo un poco y yo creo que tampoco va exactamente con la temática del podcast, ¿no? No tanto, pero bueno, tenemos un programa muy completo, tenemos el programa más completo de MMA en España. Traemos actualidad, traemos análisis, traemos charlas, traemos explicación. ¿Qué más se puede pedir para comenzar? Bueno, pues todo empezado, vamos allá, ¿no? Vamos allá, en este momento comienza Ground and Pound. Vamos a repasar la situación actual de las MMA. Como hemos dicho, que han cambiado mucho en las últimas semanas con todo lo que fue ese evento en la Casa Blanca. Lamentablemente, esa derrota de Ilia Topuria, que yo creo que nos dolió a todos en el alma. ¿Tú fuiste de los que puso alarma, por cierto, para el combate? Yo puse alarma para verme la cartelera entera. La cartelera, claro. Y estaba especialmente nervioso por el combate de Ilia Topuria, porque al final nosotros somos de España, somos de Alicante, Ilia es alicantino y era un combate que todos queríamos ver. Yo te voy a confesar que no vi el evento entero, lo vi luego en diferido, evidentemente, no vi el evento entero en su momento. Me levanté con la pelea de Alex Pereira, que hay que comentar que también cayó derrotado frente a Cyril Gane, pero es que el evento nos dejó un poco de todo. El auge de Sean O'Malley de nuevo, como decimos, Cyril Gane que sale muy reforzado, victoria de Diego López, en fin, un montón de cosas que vamos a analizar ahora. Si quieres, vamos a acabar con el combate de Ilia para mantener un poco a la audiencia, ¿no? Mantener un poco a la audiencia y enlazar con el análisis en profundidad. Vamos a hablar un poquito de lo que fue esta cartelera. Tuvimos nombres destacados. Diego López es uno de ellos. Sí, Diego López es uno de ellos. De hecho, una finalización que además vamos a hablar de ella porque a mí me da la sensación de que no estaba ganando el combate hasta ese momento. No estaba ganando el combate y, bueno, más o menos suele ser habitual esto en Diego López. Es un peleador que tiene un striking muy demoledor, pero
prácticamente nunca gana los puntos, suele intentar noquear al rival y así fue. Un KO espectacular, para el que no lo haya visto ya tendrá subidos los highlights a YouTube. Y pondremos alguna imagen también para que puedan verla. Pondremos alguna imagen ahora en edición y yo creo que se puede empezar a hablar de él como nuevo candidato Una a una trilogía. pelea contra Volkanovski, una trilogía. Se puede hablar de él porque además fue una pelea muy difícil contra un Steve García que venía de 7 victorias consecutivas, que comienza el primer asalto bastante por delante de Diego López. No obstante, buen pateo Sí. del brasileño mexicano. Sí, siempre me Y, pierdo con eso, ¿eh? y sí, Yo sí. la asocio Es a que mexicano, las pero dobles realmente es brasileño. realmente es brasileño. Sale con la bandera de Brasil, pero él también ha peleado mucho en México y se siente mexicano también. Es un poco una mezcla como Ilia, ¿no? Georgiano, español, brasileño, mexicano. Un Diego López que sabe sufrir. Se ha Sí, demostrado. sí. Sabe sufrir. Normalmente, claro, Steve García es un peleador de guardia zurda. Que eso, claro, tampoco me quiero meter en conceptos técnicos que yo mismo no domino. Lo digo así tal cual, porque no soy ni mucho menos. Bueno, no tengo el conocimiento No ni somos mucho menos, luchadores. claro, de alguien que ha luchado durante muchos años, pero por lo que se sabe, ¿no? De seguir el deporte, al final, cuando no tienes una guardia habitual, a un diestro se le suele complicar tener que defender a un zurdo. Por cierto, la gente llama la atención que, a pesar de que García es americano y López es brasileño-mexicano, la gente estaba mucho con Diego López. Es un Es que este peleador que levanta pasiones. es un punto muy fuerte de Diego López, porque aparte de ser, obviamente, no descubrimos América aquí, es un gran luchador, es un gran competidor, tiene mucha carisma y hace peleas muy entretenidas. Que es un punto que le puede dar lo que acabamos de hablar, esa trilogía con Volkanovski, porque la otra opción que podría tener Alexander es una pelea contra Evloev, que es todo lo contrario a Diego López, en cuanto a carisma y en cuanto a entretenimiento en sus peleas. Hay que recordar que la UFC es una compañía privada. Al final, por meritocracia, Bloeb, de hecho, hubiera tenido que pelear por el título desde hace muchísimo tiempo. No lo ha hecho. Yo creo que esta vez sí que le van a dar la pelea por el título, más que nada porque no tiene mucho sentido otra vez un Volkanovski contra López cuando ya se ha visto. Es verdad que no lo ha llegado a noquear, no lo ha llegado a finalizar ninguna de las dos peleas. Las ha ganado las dos por puntos, si no me equivoco. Si no recuerdo mal. Pero, claro, al final ha ganado dos. Volkanovski es una persona con mucho caché en la UFC. No creo que sea la pelea más espectacular contra Evloev, pero ser la primera persona que finaliza Evloev, oye, también se ha ganado llegar hasta allí Por y tener la supuesto. oportunidad de pelear contra Volkanovski. Y otro que puede tener una pelea por el título después de su combate en Casablanca puede ser O'Malley. Puede ser Sonomali, que venía en un momento bastante raro. Es verdad que su anterior combate ya lo había ganado, pero no por finalización. Vuelve a ganar un combate por finalización 3 años después, que es un dato que me llama la atención cuando tenemos todos a Sonomali como un gran finalizador. Venía de ese trago amargo, ¿no? Las derrotas contra Merab, una pelea un poco rara contra Chito Vera. Y la verdad que el combate del otro día me pareció muy bueno, demoledor. De hecho, el árbitro para la pelea en un momento en el que no llega a noquearle como tal, pero entiende que ya no tiene sentido seguir la Hace un pelea. par de knockdowns, cae Zahavi al suelo y el árbitro para la pelea y O'Malley que tendrá que pedir esa oportunidad contra Peter Yan, porque ahora mismo el peso gallo está que no se sabe lo que puede suceder. Si Mera le van a dar esa revancha, si Umar puede meterse por en medio con alguno de ellos. Y igual ahí pesca Sonomalley. Sí, puede ser, porque además es verdad que Merab está lesionado todavía. Yo creo que no le debe quedar mucho para volver, pero recordemos que sufrió una fractura nasal entrenando hace unos cuantos meses. Y
evidentemente, después de esa, si se da esa pelea de Sean O'Malley primero, luego va a ir Meavalishvili a intentar recuperar su título, pero me parece que además es una pelea bastante chula. Peter Yan también tiene un striking bastante bueno, así A mí que sería vamos a una ver. pelea que me daría ganas de ver, desde luego. Por cierto, que esto, la gente que siga las redes sociales y tal, igual ya lo sabe, pero Sean O'Malley tuvo una imagen controvertida porque cuando acabó el combate fue a Donald Trump en la Casa Blanca, primera fila, a decirle la frase literal: Feliz cumpleaños, he noqueado a un canadiense. Solo Malay. Solo mal, ¿eh? Si es que no. Suga en estado puro. Y bueno, un Solo Mali que también se quejó de que no fuera elegido, que no se llevara ese bonus por el peleador de la noche, ¿no? Se lo dieron a Justin Gage y que, oye, tampoco hizo mala pelea el americano, pero. Entraremos ahora en la pelea que hizo Justin Gaethje contra Ilia Topuria. Otro que hizo una gran pelea y una gran finalización, Rufi. Rufi. Mauricio Rufi, que sale victorioso contra Chandler. Chandler 4 derrotas consecutivas, pierde contra Paddy, pierde contra Oliveira. Un peleador que está, yo creo, que ante las últimas peleas dentro de la UFC. Sabe mal decirlo, ¿no? Porque además el año pasado, no sé si fue el año pasado o el anterior, se rumoreó mucho que Conor McGregor iba a volver justo frente a Michael Chandler. La verdad que le he visto bastante mal en las últimas peleas. Y como dice Rufi, que sale fortalecido. Es verdad que justo en esa división hay un atasco, ¿no? No, Un no poquito. sé, creo que va a tener que hacer un par de peleas más si quiere seguir escalando en el ranking, pero oye, Pero ¿qué le puede esperar a Rufi para la próxima pelea? Porque por delante tiene a Paddy, sí, igual hay una pelea entre Benoit Saint-Denis y Paddy, a lo mejor el que pierda el que esa pierda pelea, o el que gane. el que gane, yo es que creo que el que gane, sobre todo si gana Ten en Paddy, cuenta se que es que en el puede. peso, en este peso, en el peso ligero, está Oliveira, está Holloway, está ahora Ilia, Está Sarukian. está Sarukian, está Paddy, está Saint Denis, está Rufi. Hay un nivelazo. Hay un nivelazo y hay un atasco, desde luego. Hay un nivelazo. Lo seguiremos viendo. Si quieres, pasamos a analizar la victoria de Hockey. ¿Te apetece? Vamos con ello. Un Bu- personaje también un poco un controvertido. personaje muy controvertido. En la previa de este UFC Casablanca, bueno, dejó titulares de todos los tipos. Se puso a vomitar Un poco durante de show. un poco de show. Yo tuve la idea, mira que me preguntó gente bueno, que sigue un poco la MMA, pero a lo mejor no tanto. Me dijeron, oye, lo de este tío es show. O es así de verdad. Yo no lo tengo claro, te lo digo de verdad, ¿eh? Yo No lo tengo claro. quiero pensar que es show. Quiero pensarlo. No sé, yo de verdad que no lo tengo tan claro. No sería el primer caso en la UFC de una personalidad así, ¿no? No. No, pues quiero decir, Bryce Mitchell, por ejemplo, Sí, bueno, Bryce salvando Mitchell las distancias, es un caso parecido, ¿no? relativamente similar. Un George Hoggett que acabó con Derrick Lewis, 41 años. Bueno, el que vea la imagen del KO deja a Derrick Lewis muy mal la pelea. Sí. Peleador veterano, vamos a ver si es capaz de recomponer su carrera o ya a lo mejor va siendo hora de decir adiós. Lleva muchos años en la compañía, ha tenido muchas grandes actuaciones a lo largo de su carrera, pero ya tiene 41 años y creo que no va a seguir ascendiendo. Creo que estamos ya ante las últimas peleas también de Lewis. Mm. Y es una pena también porque peleadores como él nos han hecho disfrutar también de grandes noches. Y Hockey, ¿qué le espera? ¿Qué le puede esperar a Hockey después de esta victoria? Puede ser alguien que perdió también en esta cartelera, Alex Pereira. Si Alex Pereira se mantiene en el peso pesado, tras la derrota contra Cyril Gane, creo que Hockey sería una espectacular pelea para los aficionados. Yo creo que Hockett a nivel. Hay que recordar que Hockett está invicto. Es un peleador
bastante más joven de lo que parece físicamente. Sí, sí. Bastante más joven de lo que parece físicamente. Y yo creo que a nivel narrativa, además, si no recuerdo mal, insultó hace unos eventos A Pereira. a Pereira Que de hecho saltó Ilia a a defenderle. defenderle. Claro, sí, que de ahí nace un poco ese pique también que tiene Hockey con Lilia en lo personal. Vamos a verlo a nivel técnico. Lo normal sería que Pereira fuera muy favorito en esa pelea, pero bueno, no deja de ser un peleador invicto, joven, que está en auge y que además a nivel de narrativa va a dar mucho contenido, que Un también mola. Pereira que no tuvo su gran día en Casablanca. No tuvo su día. ¿Tú crees que fue cuestión del corte, a lo mejor? Yo le veía Pesado. pesado, sí. Pesado, poco ágil. Sí que es cierto que un golpe de Pereira puede con prácticamente cualquier ser humano. Sí, 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 sí. Pero no tuvo ese golpe. Cyril Gane sí que aprovechó un poco ese juego sucio, porque hay un par de godazos que se Hmm. los dan en la nuca que le pueden dejar un poco más atontado, pero al final el árbitro no dijo nada, el combate siguió y Cyril Gane fue el vencedor. Sí, un Cyril Gane que siempre tiene esa duda, ¿no? A su alrededor, pero viene de ganar, ¿no? Pues se puede decir el combate aquel contra Tomás Pinal, que ese piquete de Se ojos quedan un poco se nulo, queda pero nulo, pero bueno, viene de plantar cara en ese hasta ese combate. momento estaba ganando el Sí, sí, combate. estaba ganando. Y probablemente no partía como favorito en esta pelea contra Pereira Y se impuso. Se impuso. Y después de que se haya impuesto Cyril Gane ante Alex Pereira, me queda la curiosidad de qué habríamos visto en una pelea que creo que muchos fans hemos soñado, que es ese John Jones contra Alex Pereira, porque en su momento vimos como John Jones pasaba por encima a Cyril Gane. Yo creo que en su momento pensé que, claro, es que el John Jones de 38 años, ya el que vimos en los últimos 3 o 4 años, a lo mejor sí era más vencible, pero el John Jones de Creo que no hay 2017 persona que pueda vencer a ese hombre. es imposible. Es imposible, además, Alex Pereira no lo termino de ver en el peso pesado. No sé si esto va a cambiar en próximas peleas, y es la imagen que tengo de ese último combate, pero bueno, en fin, veremos. Y antes de pasar al gran combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje, comentar también la victoria de Bonical ante Kyle Daukaus en su segunda etapa de la UFC, del rival, con un derribo espectacular de Bonical y mucho daño en el Ground Pound, que es como se llama nuestro programa. Sí. Mucho daño, os pondremos imágenes aquí, luego abordaremos un poquito más qué es esto del Ground Pound, pero buen combate de Bonical. Sí, Bonical que justo está en una división, la del peso medio, que tiene un poco de atasco en los últimos años. Hemos visto siempre a los mismos realmente, a Duplessis, a A Pereira antes de Strickland, subir, a Strickland, a Chimaev, a Chimaev. Adesanya que está un poco de capa caída en los últimos tiempos. No sé si a lo mejor un peleador como Bonical, que además yo creo que es bastante vistoso de ver, puede encajar en la división y tener peleas contra gente de un nivel un poco superior para intentar ver cosas nuevas en la división. Yo estoy de acuerdo en que Bonical, sobre todo después de esta victoria que ha sido realmente contundente, tiene la opción de que le den un nombre grande dentro de la categoría. Quizás no un top 3, Mm. pero puede ser un top 5. Una pelea interesante que le aupe hacia una posible lucha por el cinturón. Ya he repasado todo lo que fue la cartelera previa a ese combate estelar de la noche. Hay que hablar, ahora lo vamos a analizar realmente en profundidad, pero mencionar la derrota de Ilia Topuria contra Justin Gaethje. Un palo, la verdad, un palo tremendo para la mayoría de aficionados españoles. Yo creo que, hombre, Justin Gaethje es un gran peleador, pero de primeras no entraba en la mayoría de quinielas que fuera a perder el invicto Ilia Topuria contra él. Realmente es el resultado que muy pocos esperaban y que casi nadie quería. Un combate que al final pasa a la historia de la UFC. Mm. Ilia pierde el invicto. Gaethje se consagra con casi una década dentro de la UFC. Las claves de este combate pueden ser debatibles, Mm. pero Justin Gaethje desde luego que se ha ganado el respeto y el reconocimiento de todo un deporte.
campeón por primera vez con 37 años. Y yo creo que estás en lo cierto, Rubén. Más allá de, oye, aquí en España evidentemente la gente va con Ilia. Hay que darle el crédito que se merece a un peleador brutal como es Justin Gaethje. Repasamos muy breve lo que pasó en el War de Cartagena y nos ponemos a analizar ese combate en profundidad. En el War de Cartagena, creo que los resultados más llamativos son la pelea de Richardson, que en 2 minutos finalizó. Está a un nivel impresionante. Está a un nivel Daniel, impresionante. Está a un nivel impresionante. En España creo que se está haciendo ya un nombre y merecido. Sí, también la victoria de Lewis, que yo, esto igual da para un programa, un debate así un poquito más abierto. Yo de todos los peleadores así emergentes del WAR, del WoW y demás, es al que veo más capacidad de llegar a la UFC. Es también uno de mis caballos ganadores, además porque no solo pelea en disciplina MMA, se Pelea en King of the mete en Streets, King por of the ejemplo. Streets. Hace poco hizo una pelea de boxeo que no fue su mejor pelea, pero que se apunta a todo, básicamente. Y es un peleador que muchas veces da gusto ver. Yo he tenido la suerte de verlo en directo, verlo en persona, y es espectacular. Sí, ganó por sumisión. Ganó por sumisión. También ganó Darío Monreal, otro luchador que se está haciendo un nombre conocido también en Alicante y en España. Y otro que tiene buen nombre, que está ganando y está ganando bien, es Manguelo. Sí, a ver si alguna vez puede pasarse por aquí, la verdad. Invitado queda. Invitado queda, cualquier peleador que pueda pasarse. Y otra de las grandes promesas bueno, de las artes marciales mixtas en España. Actualidad repasada. Actualidad repasada. Esa es la situación tanto de la UFC como de las competiciones nacionales. Pasadas las semanas, ahora sí, con toda la calma, con toda la capacidad analítica en marcha, vamos a analizar lo que fue punto por punto la derrota de Ilia Topuria. Bueno, Sebas, entramos ya en materia. Ilia Topuria, Justin Gaethje, un combate, pese al resultado que no es lo que esperábamos y probablemente lo que la mayoría quería, un combate espectacular. Un combate que ha desatado un montón de teorías así un poco rocambolescas, ¿no? De si llevaba Justin Gaethje algo en los guantes, que si Ilia... Pues me parece de no conocer nada a Ilia, ¿no? De no conocer a Ilia y de no conocer a Justin Gaethje. La pegada que tiene. Que ha dejado la cara prácticamente a casi todos sus rivales. Igual no tan marcada como la de Ilia, pero sí muchas marcas y contundentes. No hay más que ver su última pelea contra Paddy Pimblett, cómo acaba el británico. Es verdad que no llega a noquearle, pero vamos, le deja la cara hecha un cuadro. Totalmente. Si quieres, vamos a analizar desde el principio cómo empieza la pelea con un Ilia que, esto ya es opinión personal, seguramente si hubiera ganado no lo vería de la misma forma, pero ya la forma en la que entra me parece... no sé, no identifico a Ilia Topuria de siempre, ¿no? Él normalmente es una persona muy calculadora, muy fría, analiza mucho al rival, sobre todo en el primer round. Yo lo que vi el otro día es que al principio no cabeceaba como habitualmente. Y el jab de Gaethje y especialmente un uppercut que le mete en el primer asalto y desata esa brecha que luego acaba lastrando en el combate a Ilia, hacen muy difícil que el alicantino pueda imponerse. Sí, al final es una pelea en la que no es el Ilia que solemos ver, no es el Ilia Topuria que mide, que va con calma en el primer asalto para en el segundo finalizar. Creo que tenía en su cabeza finalizar a Gaethje en el primer asalto, especialmente en los primeros 2 minutos, como dijo antes de la pelea. Y en mi opinión es lo que le pasó factura, porque quiso meterse a cortar distancia con Gaethje. Todo el rato. Teniendo en cuenta que es un peleador que tiene más alcance, que es más grande y que no tiene un boxeo ortodoxo.
No, la verdad, precisamente. es un estilo muy alocado, ¿no? Lo vimos también en la pelea contra Paddy Pimblett. No es el peleador más ortodoxo, no tiene el boxeo más limpio, pero es que tiene una pegada devastadora y además tiene una mandíbula tremenda, porque en el momento en el segundo asalto en el que Ilia engancha esa combinación, le pega golpes en el estómago, que bueno, ahora veremos si debió ir al suelo en esa acción o debió ir Ahora al lo suelo en esa acción. debatiremos En ese momento otro peleador seguramente hubiera caído. seguramente. Lo que pasa es que Gaethje, sin ser un peleador, un boxeador al uso, creo que entrenó muy bien la forma que tiene de pegar Ilia Topuria, como cuando amaga se mete y en cuanto metía la cabeza a Ilia, le El metía jab. el upper, Sí, le bueno, metía el upper Justin Gaethje, que en el minuto 30 de combate, el primer asalto, es el que le deja ciego el primer ojo. le mete muy bien el upper y Y a luego al partir de final ahí vemos a Ilia pelear con la mano así, tapándose el ojo porque no veía. es que es la clave. De hecho, Ilia luego confiesa que pelea los dos últimos asaltos prácticamente es ciego. Que además eso provoca que Gaethje vaya metiéndole jabs uno tras otro y que vaya incrementándose la brecha hasta el final en el cuarto asalto ya no poder Mm. ni siquiera pelear. Sí, en mi opinión, Gaethje los aciertos que tuvo fueron los upper y los jabs, Mm. que conectó infinidad, y una lectura de combate mucho mejor que la de Ilia, que solía ser uno de sus fuertes y no lo demostró en este último combate. Sí, es verdad que es un tema de IQ, digamos, de gestión del combate, que ya dices que Ilia es verdad que es uno de sus fuertes. Para mí está al nivel de su pegadas, siempre le hemos visto leer Sí. muy bien los combates, pero es verdad que noté a Ilia con un cardio, es verdad que también por esa explosividad del primer round. Noté a Ilia con un cardio distinto al habitual, sobre todo en esa imagen del segundo asalto que hemos comentado, que deja sin aire a Gaethje, va al suelo y en el suelo ya se le ve cansado, no es capaz de ponerse en ninguna, bueno, de buscar el ground and pound o de ponerse en ninguna situación de demasiado dominio y eso le Mm. acaba pasando factura y los dos últimos asaltos se le ve. Sí, sí que es cierto que hace la montada, pero no logra hacer una llave de brazo, no logra hacer el ground and pound, porque principalmente parecía que le faltaba cardio. El Mm. primer asalto fue muy duro para él, recibió muchos golpes, fue con todo desde el principio y creo que perdió gran parte de su cardio. Y en el segundo intentó darlo todo. Y cuando llegó ese momento de poder hacer una sumisión Mm. o de poder ganar en el ground and pound, parecía que no le quedaban las suficientes fuerzas. Hay dos temas que ha hablado mucho la gente estos días, estas semanas. Uno, el debate principal es si debió Ilia llevar la pelea al suelo en ese momento. Eh, y hay otra opinión contraria a eso que piensa que, o sea, en el primer caso, cuestionando que Ilia tomara la decisión de ir al suelo en esa acción que hemos comentado, que está Gaethje sin aire y que prácticamente parece que lo puede noquear. Una teoría es esa, que Ilia hizo mal llevándola al suelo, y otra que Ilia utilizó poco suelo en momentos en los que a lo mejor podría haber llevado la pelea a términos en los que él puede dominar más, viendo que el boxeo no le estaba saliendo bien. Sí, a ver, es muy fácil hablar desde fuera y no estando allí dentro, pero sí que parece que Ilya no quería ir a ganar a Gaethje en el suelo. Parece, sí que es cierto que cuando en el segundo asalto cae Gaethje, tenía una gran oportunidad. El cardio pesa mucho. Para poder dominar el suelo tienes que tener suficiente oxígeno, suficiente resistencia para poder imponer ese dominio. Lo que yo no creo, y esto también se ha hablado mucho, es que Ilia no tenga el nivel de suelo que se ha dicho que tiene. Pero no tiene el nivel. Puede ser una pregunta si no tiene Ilia Topuria el nivel de suelo en la categoría a la que está compitiendo. Puede ser una pregunta, pero yo sigo pensando que sí que tiene, que en cuanto a nivel sí que tiene, porque ha demostrado ponerse en posición de montada contra Gaethje, contra Oliveira y contra Bryce Mitchell. Lo ha demostrado en muchas ocasiones. Creo que lo que es el nivel lo tiene. Que en esta pelea simplemente
No le dio el cardio, si es que no tiene más. Muchas veces el cardio es más importante que el propio nivel. Estoy de acuerdo, aunque es verdad que no es lo mismo dominar a una persona en el peso pluma que hacerlo en el peso ligero. Y Ilia no tiene un físico comparable al de Justin Gaethje, al de Max Holloway, Dustin Poirier. Es un poco más menudo, aunque hay muchos a los que ha conseguido noquear. Voy a decir una cosa que igual es un poco impopular ahora mismo, pero ahora es cuando hay que decirla y no cuando todo iba bien. Creo que un Ilia Topuria al 100%, al menos en el peso ligero, tengo la sensación y la creencia de que podría someter a Islam Makhachev. En el peso ligero. Sí, en el Que welter no en el peso welter. lo veo un poco más complicado porque al final Ilia pues, mide lo que mide y el peso welter es un peso que ya empieza a ser de hombres grandes. Vamos a ver si a Islam Makhachev, por cierto, no le sucede lo mismo en la pelea que va a tener dentro de unos meses contra Ian Garry. Caso parecido al de Ilia Topuria y el de Justin Gaethje, ¿no? Sí. Subes de categoría y en lugar de iba a decir jugar, pelear contra gente de tu tamaño, ya tienes contrincantes como Ian Garry que le saca 10 centímetros, tío de prácticamente 1,90. Sí, va a ser una pelea complicada para Islam, desde luego. No me imagino yo una victoria fácil, ni mucho menos. Un Ian Garry, un irlandés. Se ha hablado mucho de Irlanda estos últimos meses con la vuelta de McGregor. Contra un dagestaní. Contra un dagestaní. Me recuerda a una pelea icónica. Veremos qué sucede. Veremos qué sucede por cerrar este apartado de Ilia Topuria y de esa derrota en el UFC de Casablanca. Se ha especulado también sobre el papel de Alexander Topuria, que para mí es un timón de la carrera de Ilia. Es una persona que aporta esa frescura, ¿no? Esa serenidad a la hora de tomar las decisiones. Y decide parar la pelea en el cuarto round cuando Ilia, la verdad que tenía la cara hecha un cuadro. Siendo sincero, se había perdido la pelea a los puntos y yo creo que no tenía capacidad para noquear a Gaethje. Yo creo que está bien parada, ¿no? Siendo sinceros, a Ilia le regalaron una ronda extra. Tuvo esos 5 minutos de punto honor y de valentía porque siendo una situación en la que no ves... Es un poco kamikaze la idea de meterte en un octágono 5 minutos más a seguir recibiendo. Pero cuando el corazón te tira y las ganas te tiran, y le demostró, quiso esos 5 minutos, los tuvo. Yo creo que Alexandre hizo más que bien en parar la pelea, si es que no se tendría que haber parado antes del cuarto asalto. Por cerrar este apartado, Ilia Topuria versus Justin Gaethje 2. Por favor, y en España. Y en España, como dice Ilia Topuria. Nosotros que nos vamos ahora a explicar esta sección tan chula, nueva, innovadora, que no he visto en ningún sitio. Vamos allá con ello. Bienvenidos al Combate Explicado, la sección en la que desgranamos los conceptos más importantes de las artes marciales mixtas, para que cualquier persona, aunque nunca haya visto una pelea, pueda entenderlo, Sebas. Sí, y hoy justo vamos a hablar de un término que seguramente habréis escuchado en alguna ocasión y que de hecho da nombre a este programa, el Ground and Pound. ¿Qué significa realmente? Vamos a descubrirlo. Si lo traducimos al español, Ground and Pound sería algo parecido a llevar al suelo y golpear. Y básicamente es eso lo que ocurre. Un luchador derriba a su rival, consigue una posición dominante en el suelo y desde allí comienza a lanzar golpes. Puñetazos, codazos y una presión constante que dificulta muchísimo que el rival pueda defenderse y mucho menos levantarse. Es importante entender que no se trata mente de golpear así porque sí. El verdadero Ground and Pound combina lucha, control y golpeo. Por explicarlo de alguna manera, primero controlas al rival para que no se pueda escapar y después aprovechas esa ventaja para castigarlo con los golpes. Podemos poner un ejemplo, tendréis aquí imágenes en la pantalla. El segundo combate entre Jon Jones y Gustafsson. Aquí Jon Jones consigue la montada sobre su espalda y le propina golpes desde arriba, manteniendo el control de la posición, limitando gran parte de los movimientos del rival y lastimando a su oponente hasta que el árbitro para la pelea. Esto es el Ground and Pound.
Sí, eso es precisamente lo que busca esta técnica, reducir las opciones del rival mientras aumentan las tuyas, generando, evidentemente, como consecuencia de esto, un enorme desgaste físico en el contrincante, también mental, que le pueda llevar a la victoria. Sí, porque al final cuando estás debajo de tu rival, cada segundo es una eternidad. Porque no solamente tienes que protegerte de los golpes, tienes que levantarte, intentar escapar o mejorar tu posición y sobre todo que no te sometan. Claro, es que hay que entender que cuando estás en una posición siendo dominado, el rival te está controlando y esto a nivel de puntos te penaliza. Normalmente los árbitros, bueno, los árbitros, mejor, más que los árbitros, los jueces, no me salido la palabra, valoran quién está controlando la acción, aunque no sea en una posición de sumisión. Si estás encima, normalmente, pues esto te da puntos, intentas tú escaparte, levantarte y esto te consume mucha energía. Sí, porque además hay una idea bastante equivocada de lo que es el Ground and Pound que se ha extendido bastante. Hay gente que piensa que el Ground and Pound consiste simplemente en tumbar a alguien y empezar a repartir golpes sin parar, Sebas. Claro, si haces eso sin control, pues lo normal es que puedas perder la posición, dejar un brazo extendido e incluso que puedas caer en una sumisión. Por ejemplo, Islam Makhachev lo comentamos, que es un experto, ¿no?, en forzar este ground and pound y conseguir exponer el brazo del rival, para hacer esa sumisión, buscar un triángulo, lo que sea. El ground and pound al final es una mezcla entre paciencia y agresividad. Sí, porque además, tú lo has comentado, uno de los ejemplos que ahora podemos entrar un poco más en profundidad es Islam Makhachev, pero hay grandes nombres dentro de la historia de la UFC que han demostrado un gran poder en el Ground and Pound. Es el caso de Caín Velázquez o de Mark Coleman, son dos expertos dentro de esta disciplina. Sí, así por intentar dar alguna píldora de cómo intentar salir de esa situación, ¿no? Es verdad que es mucho más fácil decirlo que hacerlo luego. Desde Me luego. gustaría verme ahí yo qué haría en esa situación, pero al final, bueno, puedes intentar revertir la posición, buscar una sumisión e incluso la amenaza de una llave que obligue al rival a que te deje de golpear. Y al final es que es por eso que las MMA son tan complejas. Incluso cuando pareces que estás dominando por completo, en cuestión de segundos todo puede cambiar. Es una situación que no es la deseada, estar debajo de ese Grand and Pound, pero que hay que saber salir también. Sí, yo creo que a todos los que nos estén viendo, entre eso, que el nombre del programa ya se ha quedado, bueno, pues y los cortes que vamos a sacar de esto y demás, yo creo que todo el mundo ya ha entendido que no es una técnica que simplemente sea golpear en el suelo, que es una combinación de derribo, de control, de estrategia y ahí también de golpeo, claro. Por lo tanto, en resumen, una de las herramientas más eficaces y útiles dentro de las MMA y que demuestra que el deporte es mucho más que intercambiar puñetazos. Sí, esperamos que os haya gustado esta sección del combate explicado. Sección innovadora, ¿eh? No hemos mentido. No hemos Yo mentido. esto no lo he visto en ningún sitio. Además, que este es el primer concepto, obviamente por el nombre del programa, que lo pueden ver también aquí en el neón que tenemos. Sí, hombre, ha costado lo suyo, ¿eh? Ha costado lo suyo, ha costado. No hablemos de dinero, que tema la educación, pero es una sección, lo hemos dicho antes, este programa es tanto para las personas que ya llevan mucho tiempo viendo el deporte, como para aquellos que no llevan tanto y quieren entrar más en profundidad en lo que es este maravilloso deporte. Y es una sección que es para ellos, igual que la parte de las entrevistas o charlas. Lo más importante es la ¿Qué es lo más comunidad, importante? ¿no? Es la comunidad. Pensaba que ibas a soltar algo así distinto, ¿no? No quieren decir algo. Lo más importante en la vida es. Bueno, no No, sé. no te estoy Me pillando. estoy, me estoy, me estoy perdiendo. En fin, que si tenéis cualquier sugerencia de técnicas, estilo de Conceptos. golpeo, conceptos que queramos traer a esta sección, pues dejároslo en comentarios y cualquier propuesta es bienvenida. ¿Tú ahora qué me vas a traer? Yo te voy a traer una charla con una persona aficionada al mundo de las MMA y que es uno más de vosotros. Ahora Pues lo descubriréis. nada, para seguir creando comunidad, vamos allá con esa sección.
Bueno, Sebas, ahora entramos en una sección dinámica, una sección que queremos que sean parte de ella todos los que nos ven, todos los que nos veis, porque este es un programa que también es para los aficionados y por los aficionados. Eso es. Unas semanas serán entrevistas. Normalmente serán entrevistas, pero de vez en cuando abrimos la puerta a que gente, bueno, que también le guste las MMA y que no tengan el podcast, pues puedan hablar. Toda la gente de nuestra comunidad está bienvenida. Sí. Es bienvenida a estar aquí con nosotros. Y oye, pues tengo ganas de esta sección, ¿eh? Y por qué no, qué mejor manera de empezar que con un invitado que es un fan de las MMA, un seguidor que también ha hecho un poquito, bueno, que nos cuente él mejor. Buenas, Óscar, ¿cómo estamos? Muy buenas, muchas gracias por la invitación y pues nada, a ver, yo he estado haciendo en su día un poquito de Muay Thai, empecé a probar a ver qué tal iba, me dijo un amigo, oye, apúntate, y yo, pues venga, vamos a ver. La verdad que le cogí el gusto y aguanté pues eso, unos 7-8 mesecitos y la verdad que algo de experiencia se coge, pero bueno, tampoco aquí para decir que podemos coger a cualquiera y vamos. Pero bueno, sí, la verdad que al final, como os digo, pues eso. Más que nada por hobby, pero bueno, al final, como más me gusta a mí es verlo desde fuera, sobre todo. He tenido esos mesecitos alguna vez, pero eso, sobre todo aficionado desde fuera. Dice la gente que practica Muay Thai normalmente que es el de las artes marciales mixtas, es la que más cansa. Es una barbaridad. El sí. nivel de potencia física y demás. Más que el boxeo, que también cansa mucho. Bueno, el jiu-jitsu también. Sí. Jiu-jitsu es una barbaridad. Yo solo lo con que el cansa. calentamiento te mueres ya, ¿eh? Porque lo he probado. Pero el Muay Thai es muy explosivo y cansa una Sí. barbaridad. Sí. Sí. ¿Y desde cuándo llevas viendo combates de MMA, UFC? Pues mira, curiosamente la cosa empezó en la época, no sé si os acordaréis vosotros, cuando estaba Gol TV, que lo hacían a las 3 de la mañana y todo eso. Pues a lo mejor es lo típico que estaba con mis colegas en casa para salir de fiesta. Y pues eso, hacíamos la previa y yo lo ponía de fondo. Y ya pues eso, sí que es verdad que mi hermano también me inculcó desde muy pequeño, que a él siempre le ha gustado todo este ámbito. Pues al final con la tontería empecé a verlo, le empecé a coger el gusto ya de incluso sin tener que salir, pues en mi casa yo trasnochaba y contrataba Eurosport, que era en el momento que lo hacían y demás, y lo veía. ¿Quién dirías que es tu máximo referente o la persona que más has disfrutado en las MMA? Pues mira, de esa época, curiosamente, de los que más he disfrutado justo, una desgracia, pero es así, es Justin Gaethje. Porque sobre todo he vivido más o menos el progreso que he ido teniendo y no sé si os acordaréis vosotros la pelea del año que hubo que dio contra Michael Chandler, que eso fue puro espectáculo. Eso es de las peleas que más... ¿Qué más estamos? Es que Gaethje es un peleador que le recuerdo pocas peleas malas, ¿no? Siempre es un peleador dado al espectáculo. Sí, eso es. siempre. Y hablando un poquito también de Gaethje, ya que lo has sacado, ¿cómo viviste ese combate contra Ilia? Pues como todos al final. Una pena, se te parte el corazón, por decirlo así, porque siendo de la ciudad, como comentabais, y pues siendo aficionado de las MMA y un paisano tuyo ver cómo pierde de esa manera y se le va, pues... Complicado. Una lástima. La verdad que eso, pues lo viví que se me fue el alma. O sea, me fui a dormir, mi chica me dijo, ¿qué? ¿Cómo ha ido? Y la cara lo dice todo. Y ya con la cara me dijo, vale, no le digo nada más, y ya a dormir. Eso me ha pasado alguna vez. Alguna que otra, ¿no? No me quiso preguntar más. Sobre todo es que, claro, el tema de Ilia choca porque yo creo que es junto a la de Charles Oliveira, seguramente sean las dos peleas que menos gente esperaba que Ilia podía caer. Y sí, no, desde luego. Noticia. Desde luego, y más después de ver la pelea que tuvo contra Max Holloway y Justin Gaethje. O sea... Sí. Que al final los dos van un poco a lo loco, ¿no? O sea, y al final, pues mira, las vueltas que da la vida. Hablando un poco también de estos peleadores, ¿hay alguna pelea que no se haya dado que tú siempre hayas querido ver y no hayas conseguido, la UFC no haya querido que se diese? Vale, hay que sea ya pasada de a lo mejor pues, meter a Javi, por ejemplo. Sí. O una que te apetezca ver que se pueda dar a día de hoy. Pues sinceramente, de las peleas que más me hubiera gustado ver en su momento, la de
que se habló ganó contra John Jones. Hubiera sido Peleón, un espectáculo Creo que es una de las brutal. que más brutal. ha esperado la gente, ¿eh? Sí, Y nunca se ha podido dar. Yo creo que hubiera ganado John Jones. sí, Venga, posiblemente. ganó, es que tenía una potencia de Una bestia golpeo, física. Es una bestia. Es una Es bestia. una bestia. ¿Tú tienes alguna, Sebas? Pues estaba pensando, a ver, la que más me gustaría ver a día de hoy, evidentemente, es ese Ilia Topuria contra Islam Makhachev. Yo creo que sería un antes y un después en las artes marciales mixtas. Imaginaos la pelea Ilia Topuria contra Islam en España. Que Buah. no se va a dar, pero... Sería increíble. Brutal. Pero sería increíble. Ahora sí... Bueno, ¿a ti se te ocurre alguna Yo tengo más una, asequible? también con John Jones, que no se ha podido dar. Hemos estado cerca, yo creo que ha habido conversaciones. Es ese John Jones contra Thomas Final. Buah, sí, pero al final... Nunca accedió John Jones. No, No, por no, eso, no. pues es que al final... No tenía sentido tampoco. Es que muchas veces también hay que tener en cuenta que los managers, ¿no? Tienen que servir un poco para decir, oye, esta pelea no te conviene. John Jones ya tenía todo ganado, ese invicto, entre comillas, ¿no? Que tiene por solamente esa descalificación como único tachón en su carrera. No merecía acabar su carrera de una forma que no fuera con algún combate más sencillo que perder contra Thomas Pinal. Puede ser que otra que llegó a estar confirmada, me llega a sonar, pero no sé si se cayó en la de Tony Ferguson contra McGregor. ¿Puede ser? Llegó a estar confirmada. Puede ser, no lo recuerdo bien, me puede quiere ser sonar, que eso se hubiera cancelase por COVID. Puede ser. Pero me suena que llegó a estar confirmada y eso hubiera sido un espectáculo en su Habría momento. sido en su momento, porque ahora la gente tiene el recuerdo de un Tony Ferguson Sí. que el final de su carrera ha sido pues lo que ha sido de capa caída y sin frenos. Pero Tony Ferguson hay que recordar que ha sido uno de los mejores peleadores que ha pasado por la compañía. Sí, uno de los mejores Por peleadores de la supuesto. historia. Ahora que has sacado el tema de Conor McGregor, ¿ves alguna similitud entre Conor e Ilia? Es verdad que las personalidades no son exactamente iguales, ¿no? Y menos mal por Ilia. Pero yo siempre es un peleador que se le ha comparado bastante. Yo le veo alguna similitud. Sí, a ver, yo creo que se le ve alguna similitud porque sobre todo está el tema del tatuaje de la espalda, Sí, un poco la personalidad fuerte que tiene en las ruedas de prensa. Pero sí que es verdad, el otro día yo, por ejemplo, ya vi en prensa, por ejemplo, cómo querían sacar algo que ya no había. Cuando hizo la pose y se puso así, ya querían comparar cuando McGregor, no me acuerdo en qué pelea fue exactamente, hizo una pose parecida, pero nada que ver. O sea, se puso a gritar, se puso a hacer así un poco de guardia, tampoco... Pero sí, hay similitudes, obviamente, como lo de la personalidad fuerte y los tatuajes que os hablo. Bueno, como el del pecho también. Que bueno, al final es normal que se compare, obviamente, pero vamos. Cada uno tiene su personalidad, al fin y al cabo. Creo yo. Uno más provocativa, más show. Ilia es provocativa, pero más como personal, ¿no? Por decirlo así, creo yo. Cambiando un poco el foco, ¿has ido a ver algún evento en persona? Sí. ¿Y te impacta más o menos que cuando lo ves por la televisión? Porque al final en televisión las cámaras están en un buen sitio y se ve todo perfecto. Y cuando vas a un evento, depende de la ubicación donde estés, sí que puede ser que te pierdas alguna cosa. ¿Qué te impacta más? Pues a ver, por ejemplo, con War, que es una de las promotoras de aquí que tenemos cercanas, fui y lo pude ver bastante cerca. Y la verdad que eso fue un espectáculo, no tiene nada que ver porque al final el tema de los golpes, eso lo vives. Y el sonido. Y el sonido y estás ahí con la gente viviéndolo, es increíble. Luego también fui a ver WoW, que en este caso lo vi desde arriba, desde la grada de arriba, pero es que es igual de llamativo porque es que los golpes suenan que no tiene absolutamente nada que ver con la tele. Nada. Es increíble. Yo creo que en general todo el deporte en directo siempre es mejor. Quiero decir, todo el deporte siempre es mejor en directo que visto Sí, por al final televisión. es una experiencia. Por ejemplo, la Fórmula 1, que es un concepto diferente, desde casa se ve toda la carrera perfecta y cuando vas en persona ves una curva o dos. Claro, Exacto. pero vives Pero la experiencia. vives una experiencia diferente. Sí. Esto debe ser lo mismo. Que al final es la base del deporte también, ¿no? El sentir una experiencia, ¿no? Antes que el verlo desde casa, que en un inicio no estaba hecho para eso. Justo. Pues yo creo que podemos ir con el contenido un poquito más interactivo, ¿no? Sí. ¿Te apetece un jueguecito? Vamos a ello. Vamos allá. Vamos a darte 5 cualidades, ¿no? 6 Seis. atributos y tú tienes que elegir cuál sería tu luchador perfecto que combine
esos 6 atributos. Vale. ¿Comenzamos? Comenzamos. Oscar, tu luchador perfecto. Primera cualidad, el striking. El striking, voy a tirar para casa un poquito Ilia Topuria. Vamos con el grappling. El grappling. Grappling, Nurmagomedov. Vale. Sí, Khabib. Si fuera actual, dirías Islam. Sí, yo creo que posiblemente sí. Y en lucha, En lucha, pues Justin Gaethje. Defensa. ¿Vale de derribos o mandíbula? Pues derribos, a ver. Derribos así ahora. defensa de derribos. Ya, O ya, ya. defensa en lucha, pero de defensa. Sí, sí, Vale. sí, sí. Ay, ¿cómo se...? Chimaev. Chimaev. Chimaev me Buena- gusta mucho. buena- Buen elección. nombre, buen nombre. Y por último atributo, IQ de pelea. IQ de pelea, John Jones. Sin ninguna duda. Estoy de Seguramente acuerdo. el mejor lector, ¿no? de peleas de toda la historia. Quizás es un poco lo que le diferencia, salvando obviamente las distancias de peso, de categoría y de trayectoria, a Ilia de John Jones. Ambos son grandes finalizadores, lo han demostrado, pero a John Jones le daba igual cómo finalizar. Él iba a acabar el combate. Y tenía mucho mejor lectura que Ilia, que se han cerrado un poco en esos caos. Nos ha faltado una cualidad, que es el cardio. ¿Cierto? El cardio, pues... Vale, Merab. Merab, lo que ha hecho este último año, pocos lo han hecho, ¿no? Sí, yo creo que se ha consagrado un poco como el mejor peso gallo de la historia. Sí, seguramente en la Todas mayoría las de peleas. debates sea así. Vamos con el otro juego, si quieres. Perfecto. Ahora te vamos a dar a elegir entre distintos luchadores. Por ponerte un ejemplo, no he empezado todavía el juego. Ilia Topuria y Max Holloway. Y tú te quedas con uno Sí. Y te seguimos diciendo has visto nombres. el formato. Vale. Empezamos, por ejemplo, Paddy Pimblett o Benoit Saint-Denis. 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 Benoit Saint-Denis o Dustin Poirier. Dustin Poirier. Dustin Poirier o Justin Gaethje. Dustin Poirier. Uf. Dustin Poirier o Charles Oliveira. Charles Oliveira. Ahí es que tengo... Charles Oliveira o Max Holloway. Charles Oliveira. Charles Oliveira o Conor McGregor. Es complicado, ¿eh? Conor McGregor. Conor McGregor o Ilia Topuria. Ilia Topuria. Pues Ilia Topuria, el luchador favorito. En este caso, que bueno, yo creo que coincide con la opinión de, sobre todo de la mayoría de aficionados españoles, no iba a ser menos. Sí. Sí. Pues bueno, Óscar, muchas gracias por venir. Quedas invitado porque nos falta una cosita que veréis más adelante, en la que también vais a participar todos los que vengáis aquí, ya seáis aficionados del deporte, luchadores, nutricionistas, fisios, cualquier persona que venga aquí a este podcast va a tener que hacer una cosa con un objeto que traeremos, el cual no ha llegado a tiempo. Por lo tanto, estás invitado a volver cuando Por tú supuesto, quieras. Esta es tu supuesto. casa y esperemos que lo hayas pasado muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, chicos. Bueno, pues solamente nos queda por analizar lo que se viene en las próximas semanas, en los próximos meses, y hasta aquí estaría el primer programa de Ground and Pound. ¿Qué nos viene ahora, Rubén? Nos viene un par de meses con combates bastante interesantes. En primer lugar, en julio, esa ansiada y esperada vuelta de Conor McGregor. Veremos en qué estado de forma, lo analizaremos, haremos previa, haremos post, traeremos todo el contenido en Ground and Pound. Y en agosto, otro combate que se ha anunciado hace unos pocos días, que es el de Islam Makhachev contra Ian Garry. Sí, dos combatazos, yo Desde creo, luego. que van a despertar el interés de toda la gente que, oye, se ha enganchado o se ha vuelto a reenganchar a las MMA en las últimas semanas con el tema de Ilia Topuria. Pues dos eventazos para cerrar el verano. Tengo una última pregunta. Sorpréndeme. ¿Qué te ha parecido el primer programa de Ground and Pound? Yo creo que podría dar una buena respuesta, pero quizás no sería todo el objetivo que puede ser la persona que nos está viendo.
Pues ya, si lo estás viendo, ya lo sabes. Nos tienes que dejar qué os ha parecido este primer programa en la caja de comentarios. Cualquier sugerencia, cualquier comentario lo vamos a estar leyendo. Like, suscribirse y ahora darle al botón del hype, que esto es nuevo. Yo lo descubrí el otro día. Sí. Se pueden hypear vídeos. ¿Qué significa hypear? Yo creo que eso es como promocionar. Para que le salga a gente, no sé a qué gente, a lo mejor a gente que tiene guardada en contactos. Google es Google. Vosotros, por si acaso, hacedlo. Vosotros hacedlo. Cualquier comentario es bienvenido. Y sobre todo, dejadnos qué os ha parecido este primer programa de Gran Pau. Nada, que ha sido un placer, Rubén. Y aquí estaremos en una semanita, va a ser el podcast semanal, comentando toda la actualidad de la SMA.